Buenas tardes. ¿Qué es el voto? El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato o selección de candidatos durante una votación de forma secreta o pública. El voto es parte esencial en todos y cada uno de los sistemas de gobierno basados en la democracia, ya que este permite construirla. Es la forma para tomar decisiones importantes de manera equitativa y haciendo valer el punto de vista de cada persona. Su importancia reside en que el voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana, razón por la cual le corresponde al Estado asumir la gran responsabilidad de proteger, auspiciar y fomentar el derecho del sufragio, cuando este sea el camino para que los ciudadanos participen en la conformación y control del poder político. El voto contiene la decisión de cada ciudadano toma libremente sobre la persona que quiere que lo represente en un determinado cargo de elección popular. El voto es la manera que tenemos los colombianos de decidir entre todos el rumbo que tomará el país, nuestro departamento, nuestra ciudad o nuestra localidad. Ya por este medio elegimos nuestro presidente, nuestros congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administrativas locales. Historia del voto. El origen del sufragio ciudadano para elegir altos funcionarios del Estado y las corporaciones públicas se remonta en la época conocida en Colombia como la Patria Boba, más exactamente en los años de 1810 y 1816. En este periodo, para ser sufragante primario, se debía vivir de la renta o del trabajo y tener más de 21 años o estar casado. Eran excluidos los esclavos, los asalariados, las mujeres, los vagos y a quienes costara que hubieran vendido o comprado votos en las elecciones. Más adelante, en la Gran Colombia, se redacta la Constitución de 1819 y se determina que para ser sufragante primario o ciudadano se debía poseer una propiedad raíz de 500 o tener algún grado o aprobación pública en ciencia, arte liberal o mecánica. Y para ser un elector se debía tener una propiedad de 1000 o gozar de un empleo de 500, de una renta anual o tener bienes raíces que produzcan una renta anual de 500. Algo parecido sucedió con la Constitución de 1821, donde los requisitos para votar eran similares. Ya para el año de 1843 se redactó una nueva constitución, la cual en relación con la cuestión de la ciudadanía y de la función electoral le dio continuidad a la noción de esclavitud y declaró como ciudadanos únicamente a los hombres nacidos en el territorio, pero tan solo concedió el derecho a participar en los procesos electorales a aquellos hombres libres de 21 años que fueran dueños de bienes raíces localizados en el territorio y que su propiedad tuviera un alto valor. Y en el caso del elector, debía ser alfabeta y mayor de 25 años y casado. Ya para el año de 1853, todo da un giro extraordinario. Se abolió la esclavitud en el territorio nacional y se declaran ciudadanos con derecho al voto a todos los hombres nacidos en el territorio que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad. Cabe resaltar que para esta época las mujeres no podían votar todavía. En esta constitución se implementa la votación popular para los cargos públicos de mayor importancia y se instaura el voto directo y el secreto para elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Ya para el año de 1863 se redacta una nueva constitución en la que el poder central ya no definía las condiciones para un proceso electoral, sino que le daba libertad a cada estado federal para establecer sus leyes, las cuales en muchos casos concedían el derecho del sufragio universal únicamente a aquellos hombres que pudieran demostrar que eran alfabetas. En 1910, periodo de hegemonía conservadora que se extendió hasta 1930, no hay elecciones indirectas, excepto para senadores, los cuales estaban a cargo de consejos electorales nombrados por las asambleas departamentales. Ya para el año de 1957, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, no se realizaron elecciones, pero las mujeres por primera vez pudieron votar. Exactamente el 1 de diciembre de 1957, durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente Nacional. En esta fecha histórica participaron alrededor de 1.835.255 mujeres. El voto femenino se logró en el país gracias a la reforma constitucional realizada el 27 de agosto de 1954.
Y ya gracias a la Constitución de 1991, en el acto legislativo número 1 de 1975 dispuso que son ciudadanos los colombianos mayores de 18 años y pueden votar mujeres, hombres, independiente a qué religión o a qué etnia pertenezcan. Características del voto. Bueno, como primera característica digamos que el voto es un deber y un derecho. Cuando un ciudadano ejerce el derecho del voto en una urna, cumple con uno de sus máximos deberes, como es el participar en la vida política y comunitaria del país. Otra característica es que el voto es libre. El voto es libre cuando su ejercicio no está sujeto a presión alguna, intimidación o coacción alguna. El voto es un secreto. Todo proceso electoral debe propender para asegurar que el sufragio y las votaciones se constituyan y por ende se traduzcan en la libre. El voto es electivo y participativo. El sufragio del voto es individual y personal. Y el voto es universal. Se entiende que el voto es patrimonio de todos. Pertenece a todos sin ningún distanciamiento que conlleve a discriminación o vicios de desigualdad. Por lo tanto, esta característica no puede estar ligada a factores culturales, políticos, raciales y morales. El desarrollo del voto. El día de la jornada electoral, a partir de las 8 de la mañana, se puede ejercer el derecho del voto. El presidente o presidenta de la mesa inicia la votación con las palabras "comienza la votación" y la votación terminará a las 4 de la tarde. Durante este periodo, la mesa por lo menos debe contar con la presencia de 2 de sus miembros en todo momento. Los electores se acercarán a la mesa uno a uno. Cada elector o electora le manifestará su nombre y apellidos al presidente o presidenta. Los vocales, y en su caso los interventores que lo deseen, anotarán cada cual en una lista numerada el nombre y los apellidos de los votantes en el orden que emitan sus votos y expresarán el número con el que figuran en lista del censo electoral o, en su caso, la aportación de certificación censal específica. El elector o electora podrá examinar si su nombre y apellido fueron bien anotados en la lista de votantes para cada urna. A las 4 de la tarde, el presidente o presidenta anunciará en voz alta que va a concluir la votación. Si alguno de los electores que están en el vocal no votaron aún, el presidente o presidenta admitirá que lo hagan. Después de esto, se introducen en la urna los votos emitidos por correo, de modo que una vez que el último elector o electora haya votado, el presidente o presidenta introducirá en la urna correspondiente los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo, tras comprobar que cada uno de los electores pertenecen a la mesa. El nombre de estos electores se anotará en la correspondiente lista numerada de votantes. Seguidamente, votarán los miembros de la mesa y los interventores, especificándose la sección electoral de los interventores que no figuren en el censo de la mesa de la lista numerada de votantes. Encontramos diferentes tipos de votos, de los cuales encontramos 5. Unos de estos son el voto afirmativo. Este voto se manifiesta por la voluntad política del elector, dirigida a favor de uno o más candidatos. El voto nulo. Este voto se manifiesta por medio de una boleta no oficializada o que en sí contenga defectos para anularlo. Otro voto es el voto en blanco. Este voto es válido ya que representa la abstinencia del elector al elegir entre las propuestas dadas por los candidatos. En cuarta posición encontramos el voto recurrido. Estos votos son los cuestionados por un fiscal presente en la mesa de votación. Y por último encontramos el voto impugnado. Este se refiere a aquellos votos emitidos por un elector cuya identidad es cuestionada por los fiscales de la mesa de votación. La estructura del voto es la forma de emisión o expresión del voto y está estrechamente vinculada a la forma de la candidatura, fundamentalmente entre 2 estructuras del voto, el voto único y el voto múltiple, que dan lugar a su vez a diversas modalidades. El voto único es aquel en el que el elector emite un solo voto. Esto se produce sea cual fuera el número de escaños asignados a una circunscripción.
puede emitirse en circunscripciones uninominales cuando se vota a una candidatura unipersonal o en circunscripciones plurinominales cuando se vota a una única lista de candidatos que sea cerrada y bloqueada. El voto múltiple permite emitir tantos votos como escaños dispone una circunscripción, pudiendo dar a un máximo de un voto a cada candidato. Se aplica generalmente en circunscripciones plurinominales y para las listas abiertas y listas desbloqueadas. El voto alternativo es una forma de voto único donde el elector muestra su segunda preferencia, es decir, indica qué candidato votaría en el supuesto de que su candidato elegido como primera preferencia no obtenga los votos necesarios para ser designado. El voto limitado es una variante de voto múltiple. En este caso, el elector dispone de un número de votos menor a los escaños de que él dispone la circunscripción electoral. El voto acumulativo es otra variante de voto múltiple. En este caso, el elector sí tiene disponibilidad de conceder varios votos a un solo candidato si así lo desea. Esta capacidad de acumulación de votos puede ser limitada o no y puede ser ejercida por el elector, el cual preferiría distribuir los votos entre distintos candidatos. Requisitos para votar en Colombia. Para participar en las elecciones en Colombia, en primer lugar se debe contar con la mayoría de edad, 18 años, y estar incluidos en el censo electoral, tanto colombianos de origen como extranjeros con cédula de extranjería que residan en territorio colombiano. Ser ciudadano colombiano por nacimiento o por adopción o residir en el exterior. También deben inscribirse los ciudadanos que tengan una cédula emitida antes de 1988 y no hayan ejercido su voto en los eventos electorales celebrados en los últimos 20 años. Los extranjeros que quieran ejercer su derecho al voto deben igualmente tener su cédula de extranjería de residentes en Colombia y estar inscritos en el puesto de votación más cercano a su lugar de residencia. Los colombianos que se encuentren domiciliados fuera de Colombia deben presentarse en las sedes consulares oficiales del país donde se encuentren. Allí se encargarán de informar la fecha y la hora de votación. ¿Quiénes no pueden votar? No votan los menores de edad ni los extranjeros que no tengan cédula de extranjería inscrita en el censo electoral. Tampoco pueden votar aquellos ciudadanos cuya cédula fue expedida antes de 1988 y nunca ha inscrito su cédula, pues no está en la base de datos del censo electoral. Mientras que los colombianos que residen en el exterior pueden participar en la elección de decisión nacional como presidente o congreso, pero no en la elección de cargos locales.